Un cordial saludo, soy Diego Alejandro Penagos, docente del Instituto Tecnológico Metropolitano. En esta sesión vamos a ver los derechos que nos competen, que es acerca de el motor de inducción trifásico. Muy bien. La idea de esta sesión entonces es realizar un ejercicio en el cual vamos a aplicar básicamente los temas que hemos estado estudiando como tal. Muy bien, entonces vamos a fundamentarnos directamente con lo que sería el motor de inducción trifásico, en este caso una conexión en estrella. Muy bien, abrir este documento para tenerlo presente. Listo. Entonces dice, se tiene un motor de inducción trifásico con conexión en estrella de 5 caballos de fuerza, 60 Hz, que vendría siendo la frecuencia, 1800 revoluciones por minuto y 440 voltios con los siguientes parámetros. Entonces nos muestran básicamente los parámetros que tenemos que R1 es igual a 1.5 ohmios, esa reactancia vendría siendo 6 ohmios, reactancia de magnetización de 110 ohmios, R2 1.2 ohmios, resistencia de magnetización 900 ohmios y tiene un deslizamiento de 0.2. Nos dice calcule A, velocidad del rotor, B, corriente del rotor referida al estator, C, potencia del rotor, D, torque de salida y E, eficiencia del motor. Bien, entonces vamos a realizar básicamente este ejercicio. Nos muestra adicionalmente nos muestran estos elementos que vendrían siendo los que componen el circuito. Entonces aquí está el circuito trifásico, el circuito de este motor de inducción. Claro que aquí solamente se muestra como tal una fase, es decir, no se muestran como tal las tres. Entonces es muy importante esto porque tenemos una conexión en estrella. Esa conexión en estrella entonces es la que nos permite como tal diferenciar cómo vendría siendo entonces la parte de las corrientes y de los voltajes. Entonces es muy importante tener este aspecto pendiente. Muy bien, entonces vamos a realizar este ejercicio. Básicamente los cálculos vamos a realizar en Excel, software que ya hemos venido utilizando para realizar este tipo de ejercicios. Y vamos entonces a clarificar el diagrama. Bien, entonces lo que voy a hacer en este momento es tomar un breve recorte del ejercicio. Y este ejercicio lo vamos a trasladar a Excel. Que esta básicamente vendría siendo nuestra calculadora. Vamos a disminuir un poco el tamaño. Y vamos a también a tomarle una captura a esto aquí. Muy bien. Muy bien, entonces aquí tenemos como tal ya el esquema del ejercicio que vamos a entrar como a realizar. Bien, entonces respecto a esas preguntas, bueno, aquí voy a colocar esto por acá mejor a un lado para que se pueda ampliar un poco más. Este ejercicio, muy bien, ahora sí. Listo, muy bien. Entonces, en la parte inferior nos están dando unas ecuaciones. En la parte superior vamos a encontrar este circuito que es el de este motor. Muy bien. Entonces, vamos a distribuir cada uno de los datos que nos están dando. Entonces, vamos a distribuir lo que vendría siendo la resistencia, las reactancias que nos dan en el circuito con el fin de encontrar como tal toda la información.
Muy bien, entonces vamos a escribir los datos. Entonces, básicamente nos dicen que vamos a empezar directamente con la resistencia. Esta resistencia 1, que básicamente nos están diciendo que es 1.5 ohmios, entonces la tenemos acá. Sabemos que aquí tenemos este valor de 1.5 ohmios. Muy bien. Tenemos esta reactancia del circuito que vale 6 ohmios. Aquí ya tenemos básicamente este valor. Muy bien. Adicionalmente vamos a tener esta resistencia a la magnetización que vale 900 ohmios. También tenemos esta reactancia de magnetización que aquí nos dice que vale 110 ohmios. Muy bien. ¿Qué más información tenemos acá? También tenemos este dato, que este dato, ahí, a pesar de que no lo hemos calculado, lo podemos encontrar como tal. Y esta resistencia que básicamente sería R2, entonces sería dividir la del deslizamiento. Entonces podemos escribir los datos acá a un lado antes de continuar como con esa parte. Entonces tenemos, digamos, una potencia. Vamos a disminuir un poco esto acá, que según el ejercicio es de 5 caballos de fuerza. Vamos a mirar. Listo, tenemos una potencia, tenemos la frecuencia que equivale a 60 Hz. Muy bien, nos están dando una velocidad nominal que es de 1800 RPM. Muy bien, también nos están dando un voltaje. Recordemos que si no nos dicen diferente o algo distinto, es un voltaje línea a línea, que es de 440 voltios. Y bien, tenemos que R1 vale 1.5 ohmios. Colocarle aquí este dato. Básicamente tenemos 5 resistencias, entonces tenemos R2, tenemos esta reactancia, la reactancia de magnetización, resistencia de magnetización, vamos a ir copiándolos por acá, 1.2 ohmios, reactancia de 6 ohmios. ¿Qué más tenemos acá? Esta vale 110 ohmios, vale 900, y tenemos esta parte que el deslizamiento que vale 0.2, y esto es adimensional. Muy bien, entonces básicamente para terminar de reconstruir este circuito, vamos a encontrar entonces cuánto vale esta resistencia, que es L2 sobre S. Entonces vamos a copiarla tal cual como aparece, R2 sobre S, que esto sería igual a la resistencia 2 dividido S, y nos va a dar 6 ohmios. Muy bien, entonces básicamente vamos a apuntar esto por acá. Esta es la que nos faltaba como en este caso. Listo. Bueno, aquí faltó reactancia, aquí lo llaman como X1 y X2, pero aquí nos dicen que es la total. Entonces estas dos valen 6 ohmios como tal. Entonces tranquilamente podría decir que esto vendría siendo solamente una, en vez de decir que son las dos. Muy bien. Entonces ya tenemos esa información como tal. Muy bien, entonces ya nos queda entonces empezar como a resolver el circuito. Ya tenemos los datos que parcialmente hemos encontrado. Muy bien, entonces vamos a encontrar primero el deslizamiento, que es lo que nos están pidiendo acá. Perdón, la velocidad del rotor. Entonces la velocidad del rotor, aquí nos dan la ecuación que está en la parte inferior, la que nos dicen que N sub R, que es la velocidad realmente con la que está girando, porque recordemos que el campo
gira a 1800 revoluciones por minuto, que esta es la velocidad síncrona, que es incluso lo que se han enunciado, que es de 1800 revoluciones por minuto. Sin embargo, la velocidad real va a ser menor como tal. Vamos a aplicar entonces esa ecuación que dice que es, la ecuación que va a aplicar es la que está aquí abajo. Dicen que es 1 menos S, menos 0.2, multiplicado por la velocidad del retorno, o sea, n sub g, que es esta 1800, y nos va a dar que esa velocidad es de 1440 revoluciones por minuto. Bien, ya tenemos entonces aquí el numeral A realizado. Vamos a hacer de solución A. Listo. Básicamente ya tenemos como ya esta parte solucionada. Voy a ir resaltando en color verde las respuestas como tal del ejercicio. Listo. Esta es n sub g. Voy a ponerla acá de una vez. Muy bien, vamos a mirar entonces la solución del B. Del ejercicio B va a ser muy similar a lo que hemos venido realizando como tal en el ejercicio. Entonces miremos que nos están pidiendo básicamente la corriente del rotor referida al estator. Muy bien, entonces para este ejercicio no nos vamos a enfocar solamente en encontrar la corriente del rotor, porque la corriente del rotor no es tan compleja de realizarla, pero vamos a tener entonces nuevamente que estar realizando conversiones a polar y a rectangular. Entonces eso es lo que vendría siendo como el pequeño inconveniente que podríamos tener. Entonces, como tal, vamos a estar desarrollando como tal estos datos. Por eso entonces voy a abrir aquí lo que vendría siendo este documento de whiteboard. Muy bien. Entonces, están viendo esa corriente. Obviamente, la corriente que nos están pidiendo vendría siendo la corriente del rotor, que vendría básicamente siendo esta I sub 1, como lo muestran acá. Entonces vamos a entrar a encontrar esa información. Muy bien. Aquí una nueva pizarra. Listo. Muy bien, entonces básicamente tenemos este circuito. Voy a tomar una captura. Bueno, aquí olvidé algo antes de continuar, que creo que me va a hacer falta más adelante. Aquí solamente tenemos lo que son las resistencias que nos muestran acá, las reactancias, las corrientes es lo que nos están pidiendo calcular, y la fuente de alimentación no la hemos entonces no hemos calculado cuánto vendría siendo esta fuente. Muy bien, entonces recordemos que tenemos que el voltaje, así como lo muestran allá, que es el de la fuente. Entonces vamos a tener un detalle que esta conexión aquí nos dicen como tal que es una estrella. Entonces basta recordar que en la estrella el voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. Muy bien. Y hay que recordar que en este circuito como tal lo que vamos a tener son valores de fase. Esto solamente representa una fase de la conexión. Entonces vamos a encontrar básicamente ese dato. Muy bien. Entonces aquí básicamente lo que voy a encontrar es esta fuente de voltaje. Entonces, como estoy hallando valores de fase, entonces esta fuente va a ser el despeje que yo haga acá. O sea, voltaje de fase igual voltaje de línea sobre raíz de 3, o sea que sería igual a este voltaje de línea que nos dieron, que es 440, dividido raíz de 3. Repito que esto es por la conexión que se tiene, que dice que es una conexión en estrella. Si no fuera en estrella, entonces, y si fuera en delta, el voltaje sería exactamente el mismo, sería voltaje de línea igual a voltaje de fase. Entonces aquí es como importante entrar como a aclarar ese punto. Muy bien, permítanme yo voy organizando acá como este documento. Listo, entonces ya tenemos aquí
este dato, entonces voy a dibujarlo acá. Vemos que esta fuente es de 254. Esto lo voy a hacer mejor acá. Vamos a dejarlo en 254, ¿sí? Porque es un número muy aproximado. Que vendría básicamente siendo esta fuente de acá. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos entonces a proceder a realizar el ejercicio. Entonces, voy a tomar una captura a este cuadro que tenemos acá. Y vamos a pegarlo por acá. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar esta corriente que se llama I sub 1. Muy bien, para efectos de este ejercicio, es claro que cuando el motor está girando a la velocidad nominal, básicamente esta, que es donde está involucrada la corriente de vacío, este elemento como tal tiende a ser despreciable respecto a la corriente que está circulando por el galvanado, dado que la corriente de vacío normalmente es pequeña comparada con la corriente neutral del circuito. Recordemos que en los transformadores era aproximadamente el 8%, entonces por lo normal es un valor relativamente muy pequeño. Muy bien, entonces vamos a encontrar la corriente. Entonces hay que recordar que la corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. Muy bien, nosotros no tenemos voltaje y no tenemos resistencia. Entonces, bueno, de hecho, sí tendríamos como tal voltaje, pero la resistencia habría que calcularla. Entonces vamos a empezar a hacer esa parte. Entonces, si despreciamos esta parte del circuito, dado que esto es un valor muy pequeño en comparación con la corriente que va a estar circulando, o sea, la corriente vacía va a ser muy pequeña en comparación con esta corriente, entonces vamos a entrar a despreciarlo y vamos a empezar a copiar como tal esa información. Entonces nosotros tenemos que esto es igual a 254 voltios. Bueno, vamos a colocarlo 0,03 voltios. Entonces, en este caso, el ángulo de desfase básicamente sería 0 grados dividido la resistencia. Muy bien, entonces la resistencia vendría siendo la suma de todos estos, de los fasores, o sea que sumaríamos lo que sería R1, que sería 1.5 ohmios, más sumaríamos esta, que sería toda esta resistencia que está acá. Recordemos que esto es una reactancia, entonces le agregamos como tal la J, que la J que nos indica que es un valor imaginario. Entonces esto sería J6 ohmios más esta resistencia que está acá, que fue la que calculamos al principio, que nos daría 6 ohmios. Muy bien. Entonces, si seguimos en esa misma línea, lo que vamos a obtener acá, básicamente sería esta suma, que esta suma nos daría 5 más 6 sería 7.5 ohmios, más J6 ohmios, que indica que es un valor imaginario. Básicamente arriba, lo que hacemos es dejar lo mismo. Entonces aquí lo que voy a hacer es que vamos a seleccionar esto. Pegarlo por acá. Vamos a hacerlo por acá. ¿Listo? Entonces sería básicamente lo mismo. Muy bien, entonces lo que nuevamente hacemos acá vendría a ser algo que hicimos muy similar ya en la parte de los... que no nos deja mover. La parte de los ejercicios anteriores, entonces básicamente lo que haríamos es pasar esto. Recordemos que eso está en sistema imaginario, que en la calculadora sería rectangular y hay que pasarlo a sistema polar. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a entrar a hacer. Entonces para eso, esta calculadora, por ejemplo, permite realizar esa conversión de rectangular a polar o de polar a rectangular
Sin embargo, hay una forma trigonométrica en la cual se puede realizar, pero como tal no vamos como a entrar a discutir esta parte ya más detallada. Ya ustedes tienen esta calculadora de manera virtual, entonces, o se puede descargar, no es complejo descargarla. Entonces vamos a realizar esa conversión como tal. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Presionamos Shift y presionamos el sistema al cual voy a pasar. Entonces, por ejemplo, polar a rectangular. Bueno, antes hay que decir que la calculadora debe estar aquí con Shift y con la tecla Mode, que sale ese tab. Presionamos la tecla 3 para que nos queden grados. Porque si no, si lo tenemos, por ejemplo, en radianes, nos va a dar unos resultados ya más diferentes, no nos va a dar tal cual lo mismo. Entonces, que esté en grados y después presionamos Shift y lo vamos a pasar a polar, presiono Pol, y copio tal cual la parte imaginaria, que sería 7.5, Shift y este paréntesis que cierra, o sea que es la coma, y coloco la parte imaginaria, o sea 6, y cierro paréntesis. Si esto fuera menos 6, se coloca aquí menos 6. Doy igual, entonces aquí me sale el radio. Recordemos que esto es un fasor, y el fasor es como tal, sería como tal un, bueno, un fasor realmente es un vector que está rotando, pero entonces estáticamente eso tendría un radio de 9.6 y un ángulo de 38.65. Entonces básicamente es lo que vamos a copiar. Entonces voy a recordar entonces el radio. 9.60 para dejarlo con dos decimales y 38.66. Bueno, vamos a revisar. 9.60 ohmios como tal, con un ángulo de 38.66 grados. Muy bien. Entonces vamos a revisar que nos haya quedado bien. Excelente, listo. Ya aquí, ya lo que podemos hacer es esta división, que por eso nosotros lo pasamos a polar, porque hacer una fracción entre polares es mucho más sencilla que hacerla con imaginarios. Entonces aquí básicamente lo que hacemos es dividir 254 entre 9.60 y los ángulos se restan como tal. Sería esto menos 38.66. Entonces es lo que vamos a hacer acá. Entonces aquí básicamente lo que hacemos es colocar, permítame unos segundos, sí, ahí está la corriente. Entonces sería, vamos a dividir de una vez. Aquí, 254.03 dividido 9.60 nos daría un valor de 26.46 amperios. O sea que aquí de una vez voy a copiar esto más abajo, que sería la corriente del rotor, que sería igual. Amperios con un ángulo, entonces vamos a mirar el ángulo de menos 38.66, porque estamos restando con respecto a 0. Grados. Muy bien, entonces esta sería la respuesta de ese enunciado como tal. ¿Listo? Sin embargo, no nos vamos a quedar en ese punto, o sea que ya tenemos como tal este dato. Voy a volverlo a copiar acá. Sin embargo, no nos vamos a quedar en ese punto y vamos entonces a encontrar básicamente los demás datos que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces vamos a encontrarlos todos para que vayamos a tener como tal ese... vamos a tener entonces como tal esa información. Entonces vamos a encontrar también, adicionalmente a eso, vamos a encontrar la corriente que está circulando a través de esto, que sería la corriente I sub M, que es como tomar la nomenclatura del transformador, y vamos a encontrar esta corriente, la llamamos I sub F. Entonces aquí voy a copiar como la nomenclatura I sub R.
Muy bien, vamos a encontrar entonces estas dos corrientes y vamos a comprobar que haciendo la suma fasorial entre I sub F y I sub M, vamos a encontrar esta corriente vacía. Y vamos a mirar entonces qué tan grande es con respecto a lo que se tiene. ¿Listo? Entonces, para encontrar esas corrientes, aquí voy a colocar IR, sería BAC, la corriente alterna, y estaría la resistencia equivalente. Bien, entonces vamos a encontrar esa corriente. Vamos a encontrar primero la corriente real, I sub F, que vendría siendo entonces el mismo voltaje, porque recordemos que este circuito, o sea, esta equivalente que está acá, respecto a esta y respecto a esta, están en paralelo. Entonces vamos a tener que eso es el voltaje A sub C dividido la resistencia, que se llama R sub M, que son datos que ya conocemos. Muy bien, entonces aquí no es tan complejo realizar esto porque ya sabemos que el voltaje A sub C sería los mismos 254.03 voltios y R sub M sería como tal, serían 900 ohmios, que esos 900 ohmios son los que nos da el ejercicio como tal. Muy bien, son esos de acá. ¿Listo? Entonces básicamente sería hacer esa división. Aquí no es necesario colocar ángulos, dado que si nosotros hiciéramos los ángulos, aunque vamos a colocarlo, no hay problema. Aquí sería 0 y aquí también sería 0. Entonces no tendríamos como inconveniente en ese caso, dado que vamos a restar la misma cantidad. Entonces aquí finalmente lo que hacemos es dar la respuesta a con esta corriente I sub F, que esta corriente nos va a dar. Vamos a mirar entonces. Sería 254.03 dividido 900. Nos va a dar un valor de 0.28 amperios. Vamos a colocar 0.28 amperios. Igual si estamos haciendo la resta, perdón, la división fasorial, coloquemos entonces el ángulo. El ángulo de desfase es 0, porque recordemos que las resistencias como tal no generan un desfase respecto a la corriente. Muy bien, entonces aquí tenemos como tal ese resultado. También yo. Bueno, listo. Vamos a dejarlo así. Muy bien, vamos a hacer exactamente lo mismo con la corriente, en este caso la de magnetización. Entonces sería el mismo voltaje A sub C dividido, ya aquí no sería R sub M, sino XM, como se llama acá. Muy bien, entonces aquí vamos básicamente a hacer lo mismo. Vamos entonces a copiar el valor de esa tensión, que sería 254.03, que esto es un valor de fase, con un ángulo de 0 grados, y nos dice que esa resistencia vale 110 ohmios. Sin embargo, aquí el detalle es que esta resistencia nos genera un ángulo de desfase que sería de menos 90, dado que es una inductancia como tal. Entonces aquí, como se retrasa la tensión, dejamos este valor como tal. Y ya lo que nos resta es dividir. Entonces aquí podemos incluso copiar también la respuesta. Que la corriente de magnetización va a ser igual. Aquí vamos a abrir entonces nuevamente la calculadora. Que sería 254.03 dividido 110. Y nos va a dar 2.39, o sea 2.31 amperios. Y estos son ángulos de, en este caso sería, perdón, aquí me equivoqué, aquí no es menos, aquí es positivo obviamente.
Ya sería 0 menos 90, que nos daría menos 90 grados. Muy bien. Entonces, eso sería como tal la respuesta si nosotros quisiéramos encontrar como tal esa corriente de magnetización. Muy bien. Entonces, aquí tenemos como tal ese dato. Listo, entonces aquí vamos a comprobar entonces la corriente de vacío, que la corriente de vacío básicamente la podemos comprobar haciendo una suma fasorial. Entonces la suma fasorial vamos a mirar cuánto nos da, que sería básicamente sumar I sub F, que fue el que encontramos, más I sub M. Entonces esto sería, dado que no tenemos un valor de referencia, entonces vamos como tal a calcular este valor. Muy bien. I sub F nos dio 0.28 amperios. En este caso lo voy a dar de esta manera, bueno, 28 amperios, con un ángulo de desfase de 0 grados, más esta que nos dio 2.31, con un ángulo de desfase de menos 90. Muy bien. Que obviamente nos va a dar un ángulo de fase 90 por ser un inductor acá en esta resistencia. Aquí nos dio porque aquí se resta 0 menos 90, entonces nos va a dar menos 90. ¿Listo? Entonces aquí ya lo que hacemos es hacer la operación, pero aquí, dado que no tenemos valores fácilmente utilizables, lo que tenemos que hacer es pasarlo directamente a coordenadas rectangulares para poder sumar los imaginarios. Entonces aquí lo que hacemos nuevamente es utilizar la calculadora. Entonces cuando estamos pasando de polar a rectangular, Shift Rec, aquí para que nos muestre, Rec está en el signo menos, para este caso, y si pongo 0.28, pongo Shift, 0, porque 0 es el ángulo, o sea que viene la magnitud de aquí viene el ángulo. Si hago esto, obviamente me va a dar X 0.28 y Y 0. Entonces, cada vez que se vaya a tener un ángulo de 0, entonces siempre la parte real va a ser su magnitud. Entonces, aquí sería básicamente 0.28. Y vamos a mirar entonces, obviamente no coloco la parte imaginaria, porque la parte imaginaria no sé todavía cuánto vaya a resultar. Entonces aquí nuevamente, entonces presiono Shift, tecla Rec, 2.31, sería Shift, y menos 90. Doy Enter y aquí me muestra entonces cuánto valdría como tal esa parte imaginaria como tal. Bueno, creo que aquí voy a volver a realizar entonces acá. Darle entonces Shift rectangular sería 2.31, Shift, menos 90, cierro y aquí me da x0y menos 2.31. Entonces aquí básicamente vamos a copiar eso. Entonces la parte real es 0 y la parte imaginaria es menos j 2.31. Bien, ya tenemos como tal esa información. Entonces, básicamente lo que hacemos es pasar esto nuevamente a rectangular. Básicamente le voy a dar Shift, perdón, a polar. Shift polar. Entonces sería 0.28. Shift, menos 2.31. Esto me va a dar este resultado. Al principio dudé porque la parte real de esto no me está dando, pero esto como tal eso es una inductancia, entonces nos da un ángulo de 90 grados completos, entonces no tenemos como tal parte real. Bueno, aquí se tiene como esto que es también un dato para las partes reales y polares. Bien, tenemos entonces este radio que es de 2.33, aproximándolo, entonces I sub 0 es igual a
33 amperios tiene un ángulo de menos 83.09 y tiene sentido que nos dé este valor, dado que la corriente que pasa a través del inductor es muchísimo más grande que la corriente que pasa directamente por esta resistencia. Miremos los valores y los comparamos con respecto a sus magnitudes. Muy bien, entonces esto sería, por ejemplo, la corriente, esa corriente como tal. Listo, entonces también podemos encontrar otro dato que sí es curioso, que sería esta corriente I sub P. Vamos a llamarla I de entrada, I sub in. Que básicamente la corriente de entrada, como se está dividiendo, sería la suma entre la corriente de vacío y esta corriente que viaja a través del rotor. Entonces sería, al hacer esa suma fasorial, nos debería dar entonces este valor de la corriente de entrada. Entonces aquí vamos a copiar, por ejemplo, la corriente de entrada. Sería igual a la suma fasorial entre la corriente de vacío más esa corriente del rotor. Muy bien, tenemos ahí como tal y sus datos. Listo, entonces vamos a entrar a sumarlas, que entonces esto sería equivalente a I sub 0 que nos dio 2.33 amperios con un ángulo de desfase de menos 83.09 más esa corriente que viaja a través del rotor, que es 26.46 amperios con un ángulo de desfase de menos 38.66. Muy bien, ya tenemos como tal esa expresión para esto. Aquí antes de continuar, nosotros debemos preguntarnos si esta corriente de vacío que encontramos es la correcta. O sea, que si esto es un valor que podemos asumir como aceptable, dado que esta corriente como tal debe ser menor con respecto a la corriente del rotor. Entonces miremos que es muy similar a lo de los transformadores. Miremos que 2.23 es un valor muy pequeño comparado con los 26.46. Igual debemos comprobar efectivamente. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer aquí una suposición, que 26.46 sería el 100%. Entonces, ¿qué porcentaje sería 2.33? Que es una regla de 3 muy sencilla. Entonces, vamos a mirar qué porcentaje es respecto a esa corriente del reductor. Entonces, básicamente sería 2.33% dividido, aquí la fracción, 26.46. Entonces nos va a dar 8.8%. Entonces, a medida que ese rotor va girando a la velocidad nominal que tenemos en el ejercicio, entonces esa corriente de vacío como tal nos va a consumir entonces el 8.8% con respecto a la corriente del rotor. Entonces ya tenemos ahí como esa información. Igual vamos a hacer también la comparación con la corriente respecto a la entrada. Listo, entonces aquí lo que hacemos es, y a lo mismo, pasamos estos valores de rectangular a polar, dado que no podemos hacer como esa resta directamente. Entonces vamos a darle shift, vamos a darle rectangular. Perdón, dije de polar a rectangular que se debe pasar. Entonces sería 2.33. Entonces aquí doy shift, coma. Aquí copio el ángulo, que en este caso sería menos 83.09. Doy enter y me da x, que sería 0.28. Aquí esto parece como un 6. 0.28, entonces nos daría acá. Y la parte imaginaria nos va a dar menos 2.31. Bueno, aquí me faltó la J. Muy bien. Sería lo mismo, entonces aquí damos shift rectangular, 26.46, shift coma,
menos 38.66. Es que sería como entonces ese ángulo. Entonces miremos que nos va a dar, la parte real nos va a dar 20.66, o sea, más 20.66. Ya sabemos que todo está en amperios. Vamos a mirar que nos sigue. Y aquí nos va a dar menos 16.53, aproximándolo. Listo. ¿Qué hacemos acá? Vamos a agrupar elementos. Esto es imaginario, perdón. J. Vamos a agrupar entonces los elementos. Entonces agrupando vamos a tener que vamos a sumar 0.28 más 20.66 nos va a dar 20.94 menos 18.84, creo. Bueno, aquí me equivoqué. Menos 2.31 menos 10.53 nos va a dar menos 18.84. Y esto es imaginario. Bien, ahora sí, para encontrar esa corriente de entrada, entonces básicamente lo que hago es pasar estos valores de coordenadas rectangulares a coordenadas polares nuevamente. Entonces, shift polar 20.94, shift, menos 18.89. Y nos va a dar entonces que esa corriente de entrada es, en este caso, 28.2 amperios con un ángulo. Vamos a mirar entonces 20.94, 18.80. Bueno, es 18.84. Shift, 18.84. Yo le puse 89, listo. 28.17. Bueno, dejémoslo en este caso de esta manera. Y un ángulo de menos 41.98. Grados acá. Muy bien. Entonces esto básicamente sería, pongámosle grados a estos dos también. Entonces esto sería básicamente esa corriente de entrada total que tendría este sistema. Muy bien. Hay que verificar obviamente que esté correcta. Entonces, pues, la forma de verificarlo es que la corriente de entrada debe ser mayor que la corriente de vacío, mucho mayor, y también debe ser mayor que esa corriente que viaja a través del rotor. Entonces vemos que sí es correcta. Ahora sí, aquí si hacemos esa comparativa, pues mirar entonces qué porcentaje es respecto a la corriente vacía. Entonces sería 2.33 por 100 dividido la corriente de entrada, que es 28.2, y nos va a dar, bueno, aquí no nos dio muy bien, pero es 8.26%, que sería como tal esa corriente respecto a la corriente de entrada. Entonces, ya con esto comprobamos que efectivamente esa corriente de entrada es correcta. Entonces, miremos que aquí, mediante esta resolución del ejercicio, podemos encontrar información adicional que no necesariamente debe ser la que nos estén solicitando. Entonces, bien, voy a copiar entonces esta imagen y la vamos a pegar en el cuadro de Excel que llevamos. Sería la solución B. Entonces, combinar y centrar esto.
combinemos y entremos esto y vamos entonces a darle bordes. Muy bien. Entonces aquí podemos copiar solución B. Y entonces aquí podemos decir que esa corriente del rotor I sub R va aquí, según lo que encontramos acá, es 26.46 amperios. El ángulo en este caso no lo vamos a copiar, sin embargo copiamos también la información que encontramos, que es la corriente a través de la resistencia, la corriente de magnetización, la corriente de vacío y la corriente de entrada. Entonces copiar esos datos. Muy bien, I sub F fue 0.28 amperios, CM fue 2.31, la corriente de vacío fue 2.33 y la corriente de entrada fue 28.2. Muy bien, aquí tenemos como tal, la que nos están solicitando es esta, entonces vamos a decorarla acá. Y ya tenemos como tal la solución del ejercicio B. Entonces, básicamente fue una solución fasorial. Listo, muy bien. Ya nos piden la potencia salida. Entonces, C, o sea, la potencia del rotor. Entonces, vamos a dar esta solución. Solución C. Entonces, veremos que aquí también nos dan la ecuación para encontrar ese dato, que sería básicamente esta de acá. Entonces, voy a dibujar. Digamos que esta es para encontrar el B y esta para encontrar el C. Muy bien, entonces con esta encontramos básicamente esa potencia salida, que sería la potencia con la cual tenemos, que realmente es la que se estaría transmitiendo a través del eje. Vamos a darla en, ya vamos a mirar entonces qué la damos. Muy bien, entonces aquí básicamente lo que se haría es dar este dato. Entonces vamos a encontrar como tal esa potencia. Muy bien, esta potencia como tal, si nosotros la reescribimos con la ecuación que aparece en C, sería la potencia que tendríamos, pero solamente para este circuito. Este circuito, recordemos que es de una fase. Sin embargo, nosotros tenemos tres fases, entonces sería como si hiciéramos este circuito tres veces. Y esa potencia entonces sería sumar tres veces estas potencias individuales. Entonces, en este caso, esa potencia como tal es de una fase, vamos a hacer la potencia de las tres. Entonces voy a insertar aquí una ecuación. Insertar ecuación. Entonces tenemos que la potencia salida va a ser igual a esta I sub R al cuadrado, que multiplica esa resistencia de 2 sobre S, pero recordemos que esto ya lo calculamos y esto era 6 ohmios, que miremoslo acá. Entonces ya tenemos como tal ese valor. Muy bien, y recordemos que como son tres fases, entonces básicamente lo que hacemos es multiplicar esto por 3. Muy bien, entonces vamos a hacer esta ecuación acá. Entonces aquí vamos a tener que, bueno, creo que aquí nos dicen, y solamente la potencia de salida. Muy bien. Entonces aquí vamos a hacer esa ecuación que sería 3 por esa corriente del rotor, que fue la que hallamos acá. Al cuadrado por R2 sobre S, que ya lo tenemos acá, que 6 ohmios. Vamos a darle entonces Enter y nos va a dar entonces 12.602 watts. Entonces esto es básicamente esa potencia. ¿Listo? De todas maneras, si nosotros quisiéramos, podríamos dar estas
esta potencia la podríamos dar en kilovatios, que sería este valor dividido 1000. Entonces aquí ya tenemos esa potencia en kilowatts. Y también la podemos dar en caballos de fuerza, que caballos de fuerza sería igual a tomar este valor, dividirlo entre 746, que es como el factor de conversión de caballos de potencia, perdón, de vatios a caballos de potencia. Para hacer ese factor de conversión vamos a tener como esta potencia ya directamente en caballos de fuerza. Muy bien, igual pues para efectos de esto vamos a decir que esta es la respuesta. Aquí sería como tal, entonces ese procedimiento como tal. Ya nos quedaría entonces encontrar lo que sería ya el siguiente punto. Muy bien, entonces aquí vamos a copiar solución D. Muy bien, entonces en el D nos solicitan el torque de salida. O sea, básicamente ya estamos hablando de lo que vendría siendo esa transmisión de potencia a través del eje. Muy bien, entonces el torque, por aquí debemos recordar una formulita. Entonces aquí vamos a darle insertar ecuación. Recordamos que torque, voy a copiarlo con la T, bueno, claro que aquí la podemos buscar en letras griegas, torque, es estado, pero vamos a utilizarlo, es igual a la potencia, en este caso la potencia salida, dividido esa velocidad que se llama N sub G, para este caso. Muy bien, claro que, bueno, no sería N sub G, sino que sería N sub R, porque realmente este torque es el que se estaría transmitiendo. Si nosotros no estamos transmitiendo como tal 1800 revoluciones por minuto, sino que realmente la velocidad asíncrona sería, para este caso, 1440 revoluciones por minuto. Entonces, muy bien, pues vamos a copiar entonces esos datos. Entonces aquí tengo la potencia de salida. Bajemos este mejor para acá. Aquí vamos a tener N sub R. ¿Listo? Entonces aquí vamos a copiar esta potencia de salida, entonces vendría siendo, vamos a darlo en este caso en vatios, a ver cuánto nos da. Sería en vatios. Torque se supone que, bueno, perdón, coloquémoslo aquí al final. Ya voy a indicar por qué se está haciendo esto. Y ahí vean, entonces vamos a copiar esta, que esta sería en revoluciones por minuto. Esta ya la tenemos, que esa fue la que calculamos acá. Vamos a dar esto en radianes sobre segundo, porque recordemos que en esta fórmula nosotros no podemos colocar la velocidad en revoluciones por minuto. El torque, vamos a darlo en newton metro. Y aquí vamos a darlo en kilonewton metro. Esto para que miremos esa diferencia. Muy bien, entonces aquí el torque de salida, no, ahorita hacemos esta fórmula. Muy bien, entonces vamos a mirar entonces cómo dar esto en radianes sobre segundo. Muy bien, entonces aquí tengo esa N sub R, vamos a copiarlo tal cual como si lo fuéramos entonces a pasar. Entonces ya sabemos que tenemos revoluciones sobre minuto. Y si quiero hacer la conversión, sería entonces 1 minuto son 60. Me llevo esto acá. Son 60 segundos. Y entonces aquí tenemos también que 2 pi radianes lo copio junto para que es igual a una revolución muy bien. Entonces básicamente este es el factor de conversión para que nosotros podamos convertir esa velocidad angular
pasarla directamente de revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. Bien, entonces vamos a realizar esa conversión acá. Entonces aquí tenemos que esto es igual a 1400 revoluciones por minuto multiplicado por 2 por pi, y Excel nos tiene esta función, dividido 60. Entonces vamos a tener que esa velocidad angular de revoluciones por minuto radianes sobre segundo nos va a dar 150.80. Listo. Torque de salida entonces va a ser esta potencia de salida dividido este torque, esta velocidad angular en radianes sobre segundo, y nos va a dar 83.57. Aquí esta última parte la había hecho porque normalmente cuando este torque es alto, obviamente no vamos a dar newton metro, sino kilonewton metro, pero aquí esto nos va a dar un valor muy bajito, que tomamos esta celda, la dividimos entre 1000, nos va a dar 0.083, entonces vamos a descartarla como tal. Entonces, para efectos de esto, no la vamos a considerar, o sea, que la vamos a eliminar. Listo, entonces, este sería el torque de salida, con este color. Y ya entonces nos quedaría como tal esa solución del punto D. Listo, muy bien. Entonces ya para la solución del E sería la eficiencia del motor. Entonces la eficiencia del motor vamos a hallarla, que ya sabemos que tenemos si tenemos entonces la potencia de entrada, podemos encontrar ese valor. Vamos a darle combinar central. Muy bien. Entonces, eficiencia. Para la eficiencia entonces necesitamos la potencia de salida. La potencia de salida ya la tenemos, que serían, en este caso, 12.602 vatios. Que esto sería igual a 16.89 caballos de fuerza. Solamente nos falta un dato que es la potencia de entrada, que este dato no lo hemos calculado. Muy bien, y por último, que tendríamos como esa eficiencia. Listo, vamos entonces a copiar la fórmula de cómo sería ese valor, ese dato de la eficiencia. Entonces aquí tenemos eficiencia, vamos a copiar aquí la fórmula, sería igual a potencia de salida dividido potencia de entrada por 100%. Muy bien, esta sería como tal esa fórmula para encontrar como tal ese valor específicamente. Listo, muy bien. Entonces aquí ya tenemos como tal esto. Entonces aquí a combinar central esta parte. Listo. Nos falta la potencia de entrada. Entonces la potencia de entrada, bueno, aquí creo que esta potencia de entrada va a ser igual. Y tenemos entonces 3 veces el voltaje por la corriente. Muy bien. Básicamente eso vendría siendo ese valor de esa potencia como tal. Listo, muy bien. Entonces, básicamente vamos a hacer esta fórmula, que es igual a 3 veces por el voltaje, que el voltaje lo tenemos que vendría siendo este voltaje. Bueno, sería este voltaje AC. De hecho, ese es el voltaje que tenemos entonces, en este caso, el voltaje de fase por la corriente de fase. Y la corriente fue la que encontramos acá, en este esquema del punto B. Recordemos que en el punto B encontramos lo que vendría siendo esa corriente de entrada, que sería 28.2, y básicamente ahí encontraríamos ese valor de
de la potencia que ingresa. Entonces la potencia de entrada básicamente sería este dato. Muy bien, aquí hay un detalle, y no es un detalle menor, y es que hay que recordar que esa potencia de entrada como tal está asediada por el factor de potencia. Entonces, en este caso, nosotros estamos hallando una potencia aparente, no la potencia activa que realmente estaría asumiendo en el ejercicio como tal. Entonces, aquí esto realmente debemos asumir como tal un factor de potencia. Entonces, voy a insertar acá un factor de potencia. Y muy bien. Sin embargo, si nosotros leemos el ejercicio, al menos este caso de ejemplo, no nos dan como tal un factor de potencia. Entonces vamos a asumir un valor que nos permita como tal encontrar una respuesta lógica a esto. Entonces aquí lo vamos a multiplicar por el factor de potencia que sería esta celda. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a asumir, por ejemplo, un valor de 0.75 y vamos a tener que esa potencia de entrada es de 16.118 vatios. Y bien, igual si asumimos un factor de potencia de 1, nos va a dar exactamente tal cual lo de ahorita, 0.8, nos va a dar este valor. Vamos a asumir 0.75, como para llegar a un intermedio. Entonces aquí la eficiencia sería igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Vamos a colocar eso entre paréntesis. Eso multiplicado por 100. Y nos va a dar una eficiencia de 78.18%. O 19% si se aproxima acá. Muy bien, entonces esto sería como tal ese valor. Sí, y es interesante tener en cuenta, obviamente, este factor de potencia, porque si no se tiene en cuenta, entonces estaremos hallando como tal una potencia aparente, y hay que recordar que la eficiencia se toma con respecto a la potencia activa. Muy bien, para eso fue que utilizamos entonces, o encontramos lo que sería esta corriente de entrada. Listo, muy bien. Entonces este sería como tal el ejercicio para este punto. Entonces, básicamente sería como esto, como esta parte para encontrar los términos del circuito equivalente de un motor de corriente alterna, que sería un motor de inducción. Muy bien, también tenemos la posibilidad de hacer lo mismo, pero ya cambiando otros factores. Entonces aquí en el ejercicio adicionalmente lo que se solicita es encontrar lo que sería repetir el mismo ejercicio con un deslizamiento 0.3 y la tercera parte sería repetir el ejemplo con un deslizamiento 0.1. Entonces vamos a hacer esa parte rápidamente. Bien, entonces voy a duplicar esta hoja. Este sería entonces el ejercicio 1. Este sería entonces el ejercicio 2. Entonces vamos a tomar datos que ya tenemos de una vez para partir de algo ya conocido. Listo, entonces básicamente se tiene el mismo ejercicio. Bueno, entonces aquí voy a tomar entonces el enunciado. Para que trabajemos directamente sobre él. Listo. Entonces voy a colocarlo por aquí arriba. Listo, muy bien. Entonces básicamente lo que nos están diciendo acá es que repitamos el mismo ejercicio, nada más que asumamos un deslizamiento de 0.3. Entonces aquí S ya no va a valer 0.2, sino que va a valer 0.3.
Listo, muy bien. Ya quedaría así como tal el ejercicio. Muy bien, entonces si sabemos que ese vale 0.3, entonces aquí de entrada vamos a cambiar este valor a 0.3. Muy bien, entonces otro dato que ya consideramos es que esto ya no vale 6 ohmios, sino que vamos a mirar cuánto vale. Entonces aquí se mantiene exactamente igual, básicamente todos los datos. Esto sería R2, listo. Listo. Ya que incluso, porque ya teníamos programado en el Excel esta parte, se nos actualizó, entonces esto ya no vale 6, sino que esto vale 4 ohmios. Entonces esto va a valer 4 ohmios. Esto un poquito como para acá, para que se sepa bien. Listo. Vamos a mirar entonces qué más nos modifica. El voltaje o la tensión va a ser la misma, y entonces la solución de la tendríamos que esa velocidad, entonces voy aquí a dibujar, que es esta velocidad que se encuentra acá, esta fórmula, entonces nos dice que es 1 menos el deslizamiento. Entonces vamos a mirar si ya tenemos bien programado esta parte. Es 1 menos el deslizamiento, o sea, 0.3 por 1800. Entonces miremos que si el deslizamiento es alto, ya la velocidad del rotor va a disminuir como tal. Muy bien, entonces básicamente aquí ya es donde entraría a modificar el ejercicio, en el punto B. Vamos a realizar entonces el ejercicio nuevamente ya con esta nueva información que tenemos. Vamos a mirar entonces en qué nos entraría a cambiar. Muy bien. Entonces lo primero que cambiaría es que ya esto no sería 0.6, perdón, 6, sino que sería 4 ohmios. Muy bien. Entonces vamos a mirar qué más nos cambiaría en el ejercicio, aquí en estos cálculos. Entonces aquí ya tenemos que el voltaje va a ser el mismo, esta resistencia equivalente como tal ya no sería este valor de 6, sino que sería entonces 4, que es esa división que tenemos entre 1.2 ohmios, que fue lo de ahorita, dividido entonces entre 0.3, que es el deslizamiento. Entonces aquí tenemos que es 4. Muy bien, aquí nos va a cambiar 4 más, vamos a mirar entonces aquí 4 más 1.5, entonces sería 5.5, entonces aquí nos va a cambiar este. Y ya nos cambiaría entonces totalmente esta parte de acá. Bien, pues vamos a mirar entonces qué cambio surge acá. Vamos a mirar entonces 5.5 y 6, listo. Entonces shift, vamos a pasar esto a polar, ya es 5.5, shift, coma, la parte imaginaria nos va a quedar igual, y nos va a dar 8.14 y un ángulo de 47.48. Entonces miremos que aquí ya el cambio es mucho más significante, ya no vamos a tener unos valores como tan constantes, y entonces vamos a realizar como tal esos cálculos. Bien, 8.14 y 47.49. Son los amigos. Y esto nos dio positivo, sí, 47.49 grados. Listo. Entonces esta corriente también nos va a cambiar. Ya no va a ser 40, no va a ser entonces 26. Entonces, ¿qué tanto nos va a cambiar este valor? Listo. Entonces, sabemos que esta corriente del rotor va a ser igual entonces a esa división que vamos a tener allí. Sería 254.03 dividido 8.14. Nos dio entonces 31.21 amperios. Y esto tiene un ángulo de 0 menos 47.49, nos va a dar menos 47.49.
grados. Muy bien, ya tenemos como tal esa corriente del rotor. Entonces, para hacer el ejercicio similar al anterior, vamos a seguir encontrando más información acá. Muy bien, entonces básicamente esta corriente de esta I sub F, vemos que no depende del cambio que hicimos, o sea que ya no depende de esos 4 ohmios. Entonces básicamente nos va a quedar igual, dado que no va a cambiar esos valores. Esa reactancia de magnetización que está acá tampoco nos va a cambiar, va a ser básicamente lo mismo. Esa corriente de vacío que está acá tampoco nos va a cambiar porque esto no depende de este cambio de resistencia que tenemos acá, entonces va a quedar igual. Y entonces nos va a cambiar es la corriente de entrada. Entonces esto, que es la corriente del rotor, ya no va a ser 26.46, sino que ya va a ser 31.21. Entonces miremos que si hay deslizamiento, también el efecto que se produce es que vamos a tener entonces un mayor consumo de corriente como tal. Entonces aquí sería 31.21 amperios con un ángulo de menos 47.49 grados. Tendremos que ya entrar, esto nos va a cambiar drásticamente aquí. Entonces ya estamos con parte del ejercicio anterior, pero ya sí tenemos un cambio. Muy bien, entonces aquí también obviamente nos va a entrar a cambiar estos dos últimos datos. Vamos a borrar. Ya esto es completamente diferente. Muy bien, vamos igual a hacer este dato para que hagamos la comparación. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Entonces shift rectangular, tengo 31.21 amperios. Esto le doy shift, menos 47.49, enter. Entonces miremos que aquí nos va a quedar entonces, al tener estos datos en rectangular, nos va a quedar entonces 21.09 y menos 23.01. Vamos a copiarlo acá, entonces sería 21.09 menos, aquí J, que es el imaginario, que recordemos que el imaginario es la Y, menos 23.01. Muy bien, haciendo esta suma, entonces vamos a tener que 0.28 más 21.09 sería 21.37. Listo. Entonces aquí nos quedaría menos 23.01 más 2.31, 25.32. Entonces aquí nos daría menos J, 25.32. Ya nos quedaría entonces aquí como tal esta parte. Y ya lo que haríamos es pasar esto de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Entonces shift polar 21.37, shift, menos 25.32. Y vamos a dar igual. Entonces miremos que esa corriente efectivamente se nos elevó, ya es 33.13 y el ángulo también aumentó, que sería menos 49.84. Entonces eso sería como tal el resultado. Voy entonces a borrar el resultado que ya teníamos acá. Entonces vamos a copiar ese valor que sería 33.13 amperios con un ángulo de menos 49.84. Muy bien, este sería como tal ese ángulo que estamos utilizando. Entonces miremos que este básicamente sería la resolución de esta parte del punto B.
Listo, muy bien. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a tomar entonces una nueva captura de pantalla hasta que llegue a la resolución del ejercicio y vamos a apuntar directamente los datos. Listo, entonces ya tenemos los dos datos, vamos entonces a apuntarlos aquí en la solución del ejercicio B. Entonces ya nos va a dar 26.46, entonces esta corriente del rotor ya no nos va a dar esto, sino que nos va a dar 31.21. Muy bien, y sub F y sub M nos va a dar tal cual lo mismo, la corriente de vacío igual y la corriente de entrada, entonces ya nos va a dar es 33.13 amperios. Entonces ya tenemos aquí como tal esos cambios que teníamos acá. Muy bien, entonces ya tenemos esos datos. Entonces miremos que vamos a encontrar entonces la potencia de salida. La potencia de salida, entonces, como ya habíamos programado aquí en el Excel, ya automáticamente se nos va a cambiar, que la potencia depende también de la resistencia. Y miremos que ya la resistencia nos cambió. Entonces miremos que el C ya estaría como tal solucionado. El ejercicio D por su parte, entonces tenemos que ver la potencia de salida. La potencia de salida entonces nos va a dar como tal 11.688.77, que eso sería esto, pero sin embargo este va a ser entonces el torque, que es el punto D. Ya aquí al estar programado ya no tenemos que repetir el ejercicio. Y finalmente en el E, que sería este último, entonces lo que nos resta es verificar esa potencia de entrada, que esta potencia de entrada, entonces aquí debemos asumir también un factor de potencia, porque recordemos que este dato depende entonces de, como tal, de ese factor de potencia. Miremos que entre más alto sea, va a ser como tal ideal, aunque obviamente eficientemente nos va a dar menor, pero entonces aquí como para efectos de esto vamos a dejarlo, entonces vamos a cambiarlo, vamos a colocarlo por ejemplo en 0.64 como para variar un poco ese valor. Un factor de potencia 0.64 es bajo, pero miremos que aquí respecto a estas potencias entre potencia salida, pues obviamente vamos a tener como, digámoslo así, como una ventaja. Pero obviamente un factor de potencia de 0.64 es bajo. Obviamente la idea es que sea lo más cercano a 1, porque si tenemos un valor muy alejado, lo que ocurre es que esto ya entraría como a cobrarse multas por parte de la empresa que opera la red energética. Entonces, ya tendríamos como listo este segundo ejercicio. Diremos que programar en Excel no es tampoco tan complejo. De hecho, es en base en práctica y miremos que ya automáticamente tenemos estos cálculos realizados. Si hicimos bien este también nos va a quedar bien. Vamos entonces a hacer el último que nos piden acá, que el último sería entonces ejercicio 3. Entonces en el ejercicio 3 ya no sería este, sino que sería directamente volverlo a repetir, pero nada más que con un factor de potencia, perdón, con un deslizamiento de 0.1. Entonces aquí vamos a darle formato de imagen, vamos a darle un borde acá. Muy bien. Entonces aquí ya no vamos a copiar 0.3, sino que vamos a dejar en 0.1, tal cual como lo dice allí. Entonces aquí en dibujar 0.2, sino que este deslizamiento es igual a 0.1. Muy bien. Entonces como ya hemos revisado, entonces aquí ya no es 0.3, sino 0.1. Entonces miremos que ya incluso la resistencia nos cambió automáticamente, entonces ya son 12 ohmios. Entonces ya esto no vendría acá. Bueno, entonces a colocar la resistencia de 12 ohmios.
Entonces quedaría como tal ese valor. Entonces miremos que ya de entrada cambiamos esta información. El voltaje es el mismo y miremos que si el deslizamiento es menor, esta velocidad como tal nos va a dar 1120 RPM. Si no tenemos deslizamiento, que es un motor síncrono, entonces miremos que la velocidad nos va a dar los 1800, pero obviamente aquí lo voy a dejar en solamente 0.1. Miremos que ya tenemos incluso el primer dato que son 1120 revoluciones por minuto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer tal cual lo mismo que hicimos para la solución del B. Entonces volvemos acá. Entonces aquí ya sabemos que aquí no es 4, sino que aquí es 12. Entonces aquí entramos a mirar qué cambiamos. Entonces aquí ya sabemos que no es 4. Aquí es 12. Entonces aquí ya no sabemos que esto no es 5.5, sino que esto es 13.5. Sí, porque si hacemos la suma como tal, nos va a quedar que 13.5 por esta parte. Muy bien. Aquí esto ya no nos va a cambiar. Y entonces lo que venimos a hacer es básicamente lo mismo. Entonces vamos a pasar estas coordenadas de rectangulares a polares, o sea, shift polar. Polar, aquí sería 13.5, shift coma, 6. Y nos va a dar entonces este valor, nos va a dar entonces 14.77 con un ángulo de 23.96. Serían ohmios. Y aquí es 23.96. Muy bien. Ya lo que nos resta hacer es hacer la misma operación, que sería entonces entrar a hacer la división fasorial. Pues aquí solamente es dividir, entonces, 254.03 dividido 14.77. Y esto nos va a dar, prácticamente nos va a dar 17.20. Amperios con un ángulo de menos 23.96. Muy bien, entonces ya nos quedaría ahí como tal esa resolución. Listo, muy bien. Ya tenemos la resolución lista. Entonces, recordemos que estas corrientes nos van a modificar. I sub F, I sub M nos va a modificar. La corriente vacío va a ser básicamente la misma. Y entonces aquí vuelve esta parte que ya aquí nos va a cambiar. Miremos aquí es 31.21, que era el ejercicio anterior. Miremos la diferencia tan grande que se tiene. Ya no es 31, sino que es 17. Borrar básicamente esto. Esta corriente la vamos a dejar solamente como por comparación. Entonces aquí sería 17.20 amperios. Un ángulo de desfase de 23.96. Gracias. Muy bien, tenemos ya esa información. Ya lo que nos resta es nuevamente utilizar coordenadas polares. Entonces, shift polar 17.20, coma, shift y cierra paréntesis, menos 23.96. Entonces, que eso sería básicamente lo que nos estaría dando acá. Y tenemos entonces un resultado de bueno, perdón, polar no, rectangular, qué pena, shift rectangular, 17.20, porque no vamos a convertir otra vez a polar. Ahora sí, entonces nos va a dar 15.72 y Y nos va a dar, o sea, la parte imaginaria, 6.98. Entonces va a dar 15.72, listo.
menos J, 6.98. ¿Listo? Aquí hacemos la suma. Entonces vamos a sumar 0.28 más 15.72. Nos va a dar exactamente 16. Menos sería menos 2.31 menos 6.98. Nos va a dar entonces 6. Bueno, aquí nuevamente se me confundió esta parte, yo borro acá. 2.31 menos 6.98. Ahora entonces 9.29. Entonces J 9.29. Muy bien, y esto hacemos la misma operación. Entonces shift polar 16 shift cierro paréntesis menos 9.29 y me va a dar entonces este resultado que vendría siendo 18.50 con un ángulo de menos 30.14. Entonces miremos la diferencia tan grande que hay solamente por el deslizamiento. ¿Cómo se nos reduce la corriente? Pasamos de 33 a 18 amperios. Listo, entonces nos dio. Vamos a revisar. 18.50. 50 amperios con un ángulo de menos 30.14. Muy bien, eso sería básicamente básicamente esa sería como tal los datos entonces que entraríamos como a revisar en este caso. Bien, entonces ya lo que nos restaría mirar sería ya la modificación en el documento de Excel. Aquí vamos a mantener como está. Ahí estamos nuevamente a copiar. Solo eliminamos, vamos a pegar. Esta imagen por acá. Muy bien. Entonces básicamente lo que ya nos quedaría mirar sería cambiar este dato de la corriente del rotor. Entonces la corriente del rotor nos va a dar entonces 17.20 y la corriente de entrada nos tiene que dar obviamente mayor, 18.50. Muy bien. Entonces vamos a entrar como a revisar que todo nos haya salido correctamente. Entonces miramos que la solución del C, que es la potencia de salida, entonces básicamente esa potencia nos debe dar 10.650 vatios, que ya automáticamente el programa lo corrige. Muy bien, la solución del D que básicamente sería este torque de salida. Entonces miremos que es potencia de salida. Tenemos aquí como como los cálculos realizados. Y por último, la solución del E. Entonces aquí tenemos como tal esa eficiencia. Obviamente esta eficiencia nos está dando demasiado, nos está dando obviamente un valor irreal. Pues miremos la potencia de salida, factor de potencia. Listo, entonces tenemos la información correcta, nada más que aquí pues obviamente el factor de potencia no está como tal muy bajo. De hecho el factor de potencia debe ser mayor, por ejemplo 0.86. Esto se debe a que
esa potencia de salida como tal va a ser más cercana a la potencia de entrada, porque obviamente el deslizamiento disminuye. Entre menor deslizamiento haya, es decir, entre más cercano sea la velocidad del rotor con respecto a la velocidad del campo, la eficiencia de la máquina va a estar más cercana porque se va a estar aprovechando mucha más energía que ingresa. En este caso, la potencia de salida va a estar más cercana a esa potencia de entrada como tal. Entonces aquí, por ejemplo, se coloca este valor, pero obviamente si yo coloco un valor muy bajo no tendría mucho sentido. No porque matemáticamente no nos dé, sino porque realmente cuando ambas potencias están muy cercanas entre sí, quiere decir que entonces ese factor de potencia, ese producto como tal, va a ser muy alto, va a estar cada vez más cerca porque se aprovecha mucho más esa energía. Muy bien, entonces básicamente eso sería como la solución la resolución de este taller. Entonces aquí ya estarían como todos los 3 puntos solucionados. Muy bien, entonces la idea era como revisar estos componentes. Ya se tiene entonces como la noción de cómo se realizarían como tal. Muy bien, vamos a mirar entonces brevemente como los ejercicios que tendríamos entonces o que realizamos. Entonces realizamos básicamente el mismo ejercicio, solamente que lo que variamos fue ese dato del deslizamiento. Entonces aquí podemos sacar una conclusión y es que si tenemos un deslizamiento menor, la corriente que va a estar circulando va a ser, o esa corriente que va hacia el rotor va también a disminuir como tal, que fue como la tendencia que observamos en esa parte. Bien, entonces eso sería como básicamente los ejercicios. Ya por último, entonces, voy a mostrar aquí brevemente un diagrama de control de las máquinas eléctricas, que sería ya en lenguaje de ladder, que es uno que se utiliza también en la parte de control lógico. Entonces aquí está como tal esos diagramas de control, que sería básicamente esa alimentación que se tiene para controlar ese arranque estrella delta. Entonces veremos que básicamente ese sería como ese diagrama como tal, donde lo que sería esta parte sería como tal ese paro de emergencia. Aquí vamos a tener entonces contactores. Esos contactores como tal ya se habrían, sería KM1, que KM1 corresponde obviamente a este contactor KM1, que cuando se energiza, entonces vemos que básicamente entraría como a energizarse cada una de las bobinas. Entonces, eso sería como la explicación de ese arranque estrella alta, pero ya visto desde otro lenguaje, el lenguaje ladder. Recordemos que entonces lo que vimos ya en la parte del esquema en cada décimo se simboliza diferente. Recordemos que las bobinas se simbolizan de esta forma, los temporizadores como con una X acá. Ya aquí se simboliza a través de contactos cerrados, contactos abiertos, y ya estos serían como tal unas bobinas de salida que tiene internamente ya el PLC, si se utiliza como tal esta parte. Muy bien, aquí hago nuevamente la comparación con respecto al software cada décimo, y aquí podemos ver la placa de los motores que tenemos como tal en la institución, con los que podemos hacer como las prácticas. Entonces serían como tales las diferencias. De hecho, es observable que la conexión del motor, como aparece acá, es básicamente la misma que aparece en el software. Entonces es como una ventaja que se tiene como tal para esa parte. Muy bien, entonces estos eran los ejercicios propuestos. En la próxima clase vamos a realizar como tal más ejercicios como para estar muy preparados para el examen. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por la atención y les deseo un feliz resto de día.